Y es momento de la entrevista. El día de hoy vamos a conversar acerca de las actividades y cronogramas de elecciones internas para las elecciones municipales complementarias 2023. Y está con nosotros el abogado de Secretaría General del JN, el señor Alonso Encarnación. ¿Cómo está usted? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Alice. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación. Como sabemos, desde el 4 de enero, en el que se realizó la convocatoria para las elecciones municipales complementarias 2023, ha corrido el cronograma de actividades. Y una de las principales actividades son las elecciones internas para estas elecciones complementarias, ¿no? Pero antes de iniciar con este cronograma, nos gustaría, por favor, que nos explique qué son las elecciones internas, en qué consiste, cómo se manejan estas elecciones municipales complementarias. Bien, en efecto, el Jurado Nacional de Elecciones, en uso estricto de sus facultades que le confiere la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, emite dos reglamentos para estas elecciones municipales complementarias, el reglamento ordinario y el reglamento de elecciones internas. ¿Qué son las elecciones internas? Son los comicios que se dan al interior de una organización política para efectos de determinar quiénes van a ser los candidatos que van a representar a esta organización política, en este caso, en el proceso electoral de elecciones municipales complementarias que se van a realizar el 2 de julio del 2023, para elegir aquellos candidatos a alcalde y regidores cuya elección fue declarada nula en el proceso de las elecciones regionales y municipales 2022. ¿Y hasta qué punto es la intervención de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones en todo este proceso? Bien, la OMPE es quien dirige el proceso electoral, quien adecúa las medidas de gestión, los protocolos, quien prepara, comunica, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas para el apoyo, quien emite los reglamentos, los protocolos sanitarios también, para efectos de que los afiliados, en estos casos, o los delegados, concurran a las elecciones que se van a realizar en dos fechas de acuerdo a la modalidad que elijan cada una de las organizaciones políticas. El 26 de febrero es la elección de afiliados a la organización política y el 5 de marzo la elección a cargo de delegados de cada organización política. Ahora, la función del Jurado Nacional de Elecciones, entre otras, es, en primer lugar, emitir el cronograma, función que ya se ha efectuado. También la de fiscalización el día de las elecciones internas. Fiscalización implica que, ante cualquier inconveniente, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de sus fiscalizadores distribuidos en cada uno de los 12 distritos en los que se va a realizar esta elección complementaria, puede emitir partes o informes de las diligencias que hubieran ocurrido, para efectos de que luego puedan servir estas de insumo si es que se presenta algún tipo de impugnación o de nulidad. Y además está la función de resolver controversias, ¿no? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones puede resolver controversias en tanto versen estas en elecciones internas únicamente respecto a factores numéricos, respecto al resultado final de las elecciones internas. Ahora, según el cronograma, el lunes 16, las organizaciones políticas debieron presentar los padrones de elección de electores de afiliados a la OMPE. Bien, precisamente ahí lo vemos en pantalla, ¿no? Con miras a estas elecciones municipales complementarias 2023, ¿en qué consiste este hito, por favor? ¿Se nos podría explicar? Claro que sí. El Jurado Nacional de Elecciones, el día 16 de enero, entregó los padrones de electores afiliados a la OMPE. Estos padrones de electores, según la resolución que emite el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para efectos de aprobar el reglamento o el cronograma de elecciones internas, se indica también que van a poder participar en este proceso de elecciones internas aquellas organizaciones políticas que ya cuentan con un padrón de afiliados aprobado el año pasado, con ocasión de las elecciones regionales y municipales 2022. Entonces, hasta el 16 de este mes, el Jurado Nacional de Elecciones remitió este padrón preaprobado a la OMPE. Bien, ahora también vemos, ¿no?, que hasta el día de hoy las organizaciones políticas deben convocar elecciones internas. ¿En qué consiste, por favor, para ir en orden, ¿no?, con respecto a estos hitos de elecciones? Claro que sí. Lo que implica este hito es que cada organización política cuenta, de acuerdo a su estatuto, reglamento electoral, de pronto, o alguna directiva aprobada también de acuerdo al estatuto, cuenta con un órgano que va a decidir cuál va a ser la modalidad de la elección interna. Recordemos que hay dos tipos de modalidad para elegir a sus candidatos.
La primera es la elección a través de sus afiliados, de cada uno de sus afiliados. Es decir, cada afiliado de la organización política, por cada uno de los distritos, va a tener un voto para elegir a sus candidatos. Candidatos que, por cierto, se presentan en listas cerradas y bloqueadas. Ahora, eh, cada uno de los... Perdón. Bien, bueno, nosotros estamos conversando con el señor Alonso Encarnación con respecto a las actividades y cronograma de elecciones municipales. Bien, estamos con el señor Alonso Encarnación. Sí, te decía, cada una de las modalidades la determina la organización política a cargo del órgano encargado de acuerdo a su estatuto, ¿no? Entonces, el día 20 de enero, el día de hoy, es la fecha límite para que este órgano determine, comunique a sus afiliados, a la organización política, cuál va a ser la modalidad que va a elegir para estas elecciones internas. El día de mañana es el plazo máximo para que estas OPE reporten esta misma información a la OMP. Recordemos que la OMP es la que va a determinar y va a gestionar estas elecciones internas. Para ello necesita saber hasta el día de mañana cuál va a ser la modalidad de elección interna por la que va a optar cada organización política. Y en estas elecciones se hace el uso de la casilla electrónica. De ser así, ¿cuál es su importancia con respecto a esta casilla? Así es, el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones para elecciones internas establece, además del reglamento de casilla electrónica, que cada una de las partes solicitantes o interesadas en un proceso electoral, ya sea en elecciones internas u ordinarias, debe contar con una casilla electrónica, que también la asigna el Jurado Nacional de Elecciones, que por cierto su trámite es netamente virtual. ¿Para qué sirve esta casilla electrónica? Para que la respuesta o los pronunciamientos que emite el Jurado Nacional de Elecciones sean notificadas de manera efectiva, oportuna y célere a las partes solicitantes. Ahora, el reglamento de competencias establece también que en un proceso de elecciones internas, quien representa a una organización política no es un personero legal, sino el presidente del órgano electoral central de cada organización política. Además, establece este reglamento que este presidente del órgano electoral central y los precandidatos deben obligatoriamente recabar una casilla electrónica para efectos de que se le notifique de forma oportuna estos pronunciamientos del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, entonces continuando con este cronograma, si lo podrían poner en pantalla, por favor. Usted se quedó en el 21 de enero. Ahora pasemos al 27 de enero, por favor, ¿nos puede explicar este otro hito? Claro que sí, este hito consiste en la fecha límite para que cada organización política comunique a la OMPE cuáles son los candidatos a delegados. Recordemos que son dos fechas para elección, el 26 de febrero y el 5 de marzo. Si es que la organización política opta por elección de delegados, se va a llevar a cabo una primera elección que es el día 26 de febrero. Este día se va a elegir a los delegados que luego, el 5 de marzo, van a elegir a los candidatos. Por eso la fecha límite es el día 21 de enero de este año. Ya, ahora también el 31 es la fecha límite para presentar precandidaturas a través de Declara Internas, justamente lo que estuvimos hablando, ¿no? ¿En qué consiste esta actividad? ¿Cómo se debe presentar esta precandidatura? Claro que sí. Reitero que quien representa a la organización política en un proceso de elecciones internas es el presidente del órgano electoral central de cada organización política. Entonces, esta fecha, este hito, que es el 31 de enero, es la fecha límite para que el presidente del órgano electoral central de la organización política presente las precandidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. Al día siguiente, es otro hito, el 1 de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones compila todos los candidatos, las listas de candidatos que ha presentado cada una de las organizaciones políticas que van a participar en este proceso y las remite a la OMP. Esta remisión es importante porque la OMP necesita saber cuáles son los precandidatos para efectos de que imprima, por ejemplo, las cédulas de elección y también las actas. Y eso sería el 1 de febrero, ¿verdad? El 1 de febrero se remite esta información, así es. Muy bien, ahora con respecto al 6 de febrero, pasemos por favor al otro cronograma. Bien, ahí vemos el otro cronograma, el 6 de febrero, ¿no? Que se presentan a sus miembros de mesa. Dice, ¿cómo es la elección de estos miembros de mesa? Pues nos podrías explicar, claro, dar mayor detalle con respecto a este otro cronograma. Sí, hay que precisar que las organizaciones políticas son organizaciones de ciudadanos, son personas jurídicas de derecho privado. Por ende, se rigen por las normas establecidas en sus estatutos, reglamentos de elecciones, directivas, entre otros.
Entonces, de acuerdo a estas normas, las organizaciones políticas van a determinar quiénes son sus miembros de mesa, quiénes son los miembros de mesa que van a participar en cada una de las elecciones distritales, en este caso. ¿Qué es qué establece esta fecha límite? Es una fecha para que las organizaciones políticas remitan a la OMP el listado de los que podrían ser sus miembros de mesa. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué la autonomía juega aquí mucho de cada organización política? Porque podría ocurrir, por ejemplo, que determinada organización política establezca que para ser miembros de mesa en una elección interna, el afiliado debe contar con un mínimo de 10 años de afiliación. Perfecto. Entonces, por eso es que se respeta la autonomía de la organización política y es la organización política quien remite a los posibles o indica quiénes son los posibles miembros de mesa para el día de las elecciones internas. Luego, el 26 de febrero es la fecha límite para la elección, es el día de la elección. Como habíamos mencionado, hay una primera elección, que es el 26 de febrero. En esta se elige, de acuerdo a la modalidad que haya empleado o decidido la organización política, a los precandidatos por un voto, un afiliado. Pero también el mismo 26 de febrero se van a elegir a los delegados que van a hacer una próxima elección el domingo siguiente, que es el 5 de marzo. Por eso es que el siguiente hito es el 5 de marzo, día en el que los delegados eligen a los precandidatos de cada organización política. Claro, y finalmente el 10 de marzo, ¿no?, que es la fecha límite para presentar estos resultados. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos aclarado más el tema con respecto a este cronograma de elecciones internas para las elecciones municipales complementarias 2023. Muchas gracias. Encantado, buenos días. Muy buenos días. Nosotros hemos conversado con el señor Alonso Encarnación, abogado de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones.